Estimados hermanos y amigos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo. Nos da mucho gusto que nos han acompañado este hermoso domingo para que puedan recibir la palabra de Dios ahí en sus hogares. Continuamos esperando y creyendo en Dios por todo. Hemos tenido que traer el servicio a ustedes a través de las líneas de internet, pero con la ayuda de Dios esperamos poder estar aquí en vivo el próximo domingo, si es que así lo permite el Señor. Estaremos mandando información a través de textos como lo hemos hecho, pero estén al tanto de esas noticias. Pero tenemos plan de poder estar aquí, ¿verdad? Pero queremos anunciar que vamos a estar reforzando todas las precauciones que necesitamos tomar en cuenta. Pero con la ayuda de Dios, si así Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el próximo domingo. El domingo pasado compartimos un tema titulado Celebrando nuestra libertad del pecado. Como ustedes saben, estábamos contemplando, ¿verdad?, el 4 de julio, ¿verdad?, el día de independencia de los Estados Unidos, o la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y el pensamiento es que nosotros como hijos de Dios también podemos celebrar nuestra independencia del pecado. Y damos gracias a Dios que Él nos hizo libres. Y teniendo ese pensamiento en mente, quiero traer, por decir así, una segunda parte de ese pensamiento. Y vamos a tomar una de las escrituras que presentamos el domingo pasado, que es Juan capítulo 8, verso 36, que dice la escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero añadir otras dos porciones bíblicas para tomar como textos de base de este pensamiento. Mateo 16, 24 y 25 dice la escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y la otra escritura se encuentra en Juan capítulo 12, verso 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El tema en este día es no nomás de celebrar el hecho de que somos libres del pecado. Hemos firmado nuestro documento de independencia del pecado y Cristo nos ha hecho libres. Pero ahora la pregunta es: ¿qué nivel de libertad estás viviendo? Porque podemos ser libres, pero hay niveles de libertad. Un ejemplo que dimos el domingo pasado es Israel. Israel fue liberado de Egipto. Físicamente salieron de la tierra de Egipto y andaban vagando el desierto. Pero comentamos de que ellos ellos en verdad todavía estaban esclavos en su mente. Físicamente ya no estaban en Egipto, pero mental y espiritualmente estaban cautivos. Es muy importante que analicemos esto y hagamos lo que Dios nos pide.
para que nosotros alcancemos la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a basarnos en este punto. Solo eres tan libre como libre de no reaccionar a los ataques contra ti en tus áreas emocionales vulnerables. Preparando este pensamiento, el Espíritu trabajando en mi espíritu, traía este pensamiento: mucho de mi pueblo no vive en libertad total. En otras palabras, quizás están en el proceso, y la libertad puede ser un proceso, pero algunos se estancan en su vida de libertad, en su vida espiritual, y Dios desea llevarnos más allá. Desea que seamos libres totalmente, verdaderamente. Solo porque yo los protejo es porque no han sido destruidos totalmente. Fue un pensamiento del Espíritu Santo. Y vamos a considerar este punto entonces, de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a analizar algunas preguntas. Dice, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que yo alcanzo experimentar esa escritura en mi vida personal? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se oye bonito, se oye atractivo, pero ¿cómo lo logro? ¿Qué son los pasos necesarios para verdaderamente llegar allí? Entonces, eso va a ser importante. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Muy importantes preguntas. ¿Qué tengo que hacer para que yo sea verdaderamente libre? Tenemos que estudiar ese verso más detalladamente y más profundamente. Entonces, la palabra clave de Juan 8:36 está ahí: si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare se refiere a Jesús. En otras palabras, si Jesús te hace libre, entonces vas a ser libre verdaderamente. Pero ¿cómo es que yo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Cómo sucede esto? Y la respuesta es que tenemos que investigar el sacrificio de Jesús, porque cuando hablamos de Jesús, no solo vemos su resurrección, sino que también tenemos que ver su sacrificio, la crucifixión. No hay resurrección si no hay crucifixión primero. No hay resurrección si no hay muerte primero. Por eso Romanos 6:8 es muy importante para que aprendamos cómo se aplica que si el Hijo me hace libre, voy a ser libre verdaderamente. Y Romanos 6:8 declara: y si morimos con Cristo. ¿Cómo es que aplico la sangre de Cristo, el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Jesús a mi vida? Romanos dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, hablando de los niveles, ¿cuál nivel de libertad estás viviendo tú? Depende del nivel que te identificas con la muerte y el sacrificio de Jesús. El nivel en que yo muero con Jesús es el nivel en que yo vivo con Jesús. Es muy importante porque mucha gente se entrega a Cristo parcialmente, solo en ciertas áreas de su vida. Y en las áreas que no se han entregado al Señor, son las áreas donde no van a ser libres en esas áreas, y esas áreas vienen a afectar su vida.
Las áreas de mi vida que yo sacrifico al punto de muerte son las áreas de mi vida que yo soy verdaderamente libre. Porque si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tenemos que morir con Cristo. Tenemos que vivir en su palabra, en obediencia a su palabra, para que esto sea real en mi vida. Entonces, es muy importante que nuevamente entendamos qué significa esto. Si el Hijo me hace libre, para poder ser libre verdaderamente. Entonces, Jesús absorbió todo sobre sí mismo. Todas las heridas y ataques, Él las llevó a la cruz. Ahí están crucificadas. Cuando Cristo resucitó, no revivió las heridas y ataques, sino que las dejó muertas, clavadas en la cruz. La única manera de tener victoria es de morir juntamente con Cristo y dejar las heridas en la cruz. Cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, puedo verdaderamente vivir en libertad, porque los ataques y las cosas que sucedan ya van a no tener el efecto en mi carne, porque he muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y puedo tener libertad de no reaccionar con coraje. Tengo libertad de no reaccionar con odio. Tengo libertad de no reaccionar con venganza. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y soy libre. Los ataques, las ofensas vienen del enemigo, vienen de gente que no conoce a Dios y pueden afectarnos negativamente, donde nos quitan gozo, paz y tranquilidad. Pero si yo soy libre, ya eso no puede controlar mis decisiones y aún mi gozo y mi paz, porque yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí y soy libre de estas cosas. Eso es muy importante que entendamos que necesito morir con Cristo, y el nivel que yo muero con Él es el nivel que voy a vivir con Él. Si muero poquito, pues no voy a tener poquita libertad. Si muero mucho, voy a tener mucha libertad. Solo eres tan libre como el nivel que has muerto a sí mismo. Aunque aquello que no has muerto, esto es muy importante, aquello que no has muerto, todavía no eres libre de eso. Eso todavía te va a molestar, todavía va a tener poder sobre tu vida, porque está vivo, no ha muerto. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando yo practico eso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y yo soy libre de estas cosas. Por eso vemos esa escritura de nuevo en Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Es negarme, morir al yo. Tome su cruz. La cruz es un símbolo de muerte. La cruz es un símbolo de sufrir. Tengo que morir, tengo que sufrir, o la carne tiene que pasar por el proceso de sufrir, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cómo morimos a nosotros mismos? ¿Qué es esto? ¿Cómo se mira esto también? Morir a sí mismo es entregar nuestros derechos. Es entregar nuestros derechos. Morir a sí mismo es estar dispuesto a perder para poder ganar. Eres más capaz, entre más capaz eres de perder, más eres libre. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo solo ocurre cuando muero al yo, cuando muero a mis deseos, al deseo de la carne. Crucifico los deseos de la carne para morir con Cristo, para poder vivir con Cristo, para poder vivir en libertad y experimentar el gozo del Señor en mi vida. Aquí hay unas preguntas interesantes. ¿Por qué es imposible para algunos no poder ponerse bajo autoridad? Hay gente que batalla someterse a la autoridad. La razón es que no han muerto a sí mismos. Todavía viven ellos. Todavía la carne tiene poder sobre ellos y eso no les permita someterse. La única manera que nos sometemos es cuando estamos muertos al yo, a la carne, y vivimos en Cristo, en obediencia a su palabra. Voy a poder cumplir lo que Dios me pide, de vivir en sujeción a la autoridad. Y hay gente que no puede hacer esto porque no han muerto con Cristo. Todavía viven ellos sus deseos, sus pensamientos, sus planes. Todavía tienen más prioridad que los planes y el deseo de Dios. Y esto es frustrante. Por eso hay mucha gente frustrada en su vida cristiana, porque quieren darle orden a Dios como Dios debe de manejar sus vidas. Ellos quieren estar en el asiento de manejo y que Dios sea su ayudante al lado. No trabaja la vida así. Dios tiene que estar manejando y nosotros al lado de Él. Tengo que morir al yo. ¿Por qué existen cristianos que no viven la vida de abundancia? Lo mismo. Depende del nivel que mueras, va a depender del nivel de la vida de abundancia que vas a experimentar en Cristo. ¿Por qué existen cristianos batallando en su vida cristiana? Porque no han muerto a sí mismo. Y como dije, la vida de abundancia, el nivel de abundancia está conectado, está relacionado con el nivel de libertad en tu vida. Y el nivel de libertad en tu vida está conectado con el nivel que has muerto al yo. Si mueres, puedes vivir. Es lo que el Señor Jesús está enseñándonos. Él murió y a través de la muerte, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él era Dios todopoderoso, creador de todo, pero se humilló. Él se puso en el lugar de siervo, y estando en ese lugar fue a la cruz, murió por nosotros. Y ahora Él nos dice: síganme, sigan mi ejemplo. Seguir a Cristo, mucha gente piensa es: voy a seguir a Cristo para ser rico, voy a seguir a Cristo para tener mucho. No, seguir a Cristo es seguirlo al camino a la cruz, al camino a sufrir. La carne tiene que morir y va a sufrir porque este mundo es atractivo. La carne quiere lo que hay en el mundo, pero la verdad es que
tenemos que seguir a Cristo. Y sí, también Dios tiene bendiciones en lo material, pero es mejor que dejes que Dios te las dé por su gracia y su amor y su cariño por ti, de que tú estés tratando de obtenerlas a tu propia fuerza, a tu propio camino. Eso quizás lo logres, pero no va a ser satisfactorio. Tenemos que dejar que Dios guíe nuestra vida. La vida de abundancia está relacionada con el nivel de la libertad que hay en tu vida. El nivel de libertad que hay en tu vida está relacionada con el nivel que has muerto a ti mismo, a la carne. Por eso, si Cristo os hiciere libres, si el Hijo os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo se mira eso? El grano tiene que morir. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder alcanzar una vida más libre en Cristo. Mucha gente dice: yo deseo una vida más alta con Dios, deseo una relación más cercana a Dios. ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo alcanzas a acercarte a Dios? Pues tienes que caminar en los pasos de Dios, en los pasos de Jesús. ¿Y cómo se mira esto? Esos pasos son perdonar a tu enemigo. Así te acercas a Dios. Así puedes tener un encuentro, una relación más íntima con Dios. ¿Cómo? Perdonando al enemigo. Ese es obedecer. Amar al que no es digno de amor. Eso te acerca a Dios. Dar un estudio bíblico a alguien que no conoce de Dios, eso te acerca a Dios. Esa es la voluntad de Dios. No estar enamorado del dinero, no ser materialista, ser obediente en todo, aún en las cosas difíciles. La obediencia nos acerca a Dios. Cosas prácticas como limpiar la casa, algo sencillo, pero eso también es obediencia. Hay cosas cotidianas que mucha gente ignora, pero haciéndolas enseña obediencia a la palabra de Dios. No me gusta limpiar, pero lo voy a hacer porque a Dios le gusta esto. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos pide, y tengo que comenzar con morir al yo, porque eso va a determinar la libertad en que vivo, y la libertad en que vivo va a determinar la abundancia que voy a experimentar. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todo mundo quiere la bendición de Dios. Todo mundo quiere que Dios les dé grandes bendiciones. ¿Cómo alcanzamos estas cosas? Tengo que morir al yo. Tengo que humillarme. Tengo que amar al que es difícil de amar. Todas estas cosas es morir, y esto va a determinar el nivel de libertad. Cristo quiere que tú experimentes libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Yo no sé si estás viviendo en pánico, si estás viviendo en preocupación. Creo que también el nivel de libertad en que vivimos va a causar el nivel de pánico, el nivel de preocupación en nuestra vida también. Tenemos que vivir sabiendo que Dios está en control. Quizás no entendemos mucho por qué está pasando lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que Dios está en control. Yo voy a seguir su palabra, yo voy a obedecer su palabra, y entre más muero al yo, más libre y más abundancia, que es lo que deseo. Esto Dios desea para tu vida. Hermano, te invito a que analices qué área de tu vida necesitas morir. Querido amigo,
lo que Dios te pide a ti es arrepentimiento, morir a este mundo, confesar que eres un pecador y que Cristo es el Salvador. Yo te invito que ahí donde te encuentras, aceptes a Jesucristo en tu corazón. Abre tu vida a Cristo. Él quiere enseñarte el camino a la vida eterna. Y no solo el camino a la vida eterna, sino el camino a la libertad verdadera y el camino a la vida de abundancia verdadera. Yo te invito que ores conmigo. Jesús, confieso que soy un pecador. Confieso que soy falto. Confieso que soy insuficiente. Señor, te reconozco como el Salvador. Reconozco que muriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Tú llevaste mis pecados a la cruz, Señor, y tú los crucificaste allí. Y yo, Señor, abro mi corazón y te invito a que vengas a vivir en mí. Declaro que te necesito. Entra a mi espíritu, a mi corazón. Enséñame tu camino para yo obedecerte, Señor, aún en lo que se pone difícil. Señor, que tus hijos puedan identificar las áreas de su vida donde quizás necesitan más sujeción, más obediencia, más morir a sus deseos personales y más seguir tus deseos y tus caminos, para que tú les des la vida de verdadera libertad y la vida de verdadera abundancia. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, hasta el próximo domingo, de nuevo, posiblemente aquí en vivo. Va a ser un placer de poder verlos, si así Dios lo permite. Dios me los bendiga. Amén.